¿Ahí sí se oye? Ya está. Ok. Dios le bendiga esta mañana. ¿Por qué no me regalan una sonrisita? Recuerden que llegamos a la congregación, vamos a adorar el nombre de Dios, vamos a estar en la presencia de papá. Amén, aleluya. No se sienta ajeno, estamos en familia. Amén. ¿Por qué no voltea y le dice a su hermano, recuerda que estamos en familia? Porque eso. Así es. Así que como estamos en familia, alabemos el nombre de Dios. Invito que se ponga de pie, por favor, y abra su escritura en el Salmo 96. Abrimos nuestra Biblia en el Salmo 96 y así empezamos a dar la honra y la gloria a Dios en esta mañana. De antemano, pues, damos la bienvenida a todos, especialmente pues a la familia de nuestra hermana Celia, ¿verdad? Nuestra hermana Celia, gusto en verle, cada uno de ustedes, siéntense en casa. Estamos en familia, amén. La familia Esperanza de Vida 18 de marzo siempre tendrá los brazos abiertos para ustedes. Leemos la palabra del Señor, un versículo yo y uno ustedes. En el nombre del Señor, la palabra dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Tened delante de él toda la tierra. Alégrense los cielos y gócense la tierra, brame el mar y su multitud. Unidos delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque Dios hizo los cielos y Él ha hecho lo que ha querido. Él es soberano. Honremos al Rey a través de nuestro cántico. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, nuevamente la oportunidad que nos das al estar en este lugar. Un lugar, Señor, que es edificado para honrar y agradecer tu nombre, para aprender día con día la iglesia. Gracias, Padre, por cada uno de los que ya están aquí presentes. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos has traído. Has producido en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por ello estamos aquí, Señor. Gracias por mis hermanos que aún vienen en camino, Señor, y puedan llegar a tiempo. Gracias, porque juntos alabaremos y bendeciremos tu nombre. Pero si alguno, Señor, no pudiera, queriendo hacerlo, bendícele, Señor, y siempre, Señor, recuérdale que tu presencia es mejor que la vida. Solo ayúdanos esta mañana y guía, Señor, este servicio. Tu Espíritu Santo sea con nosotros desde el principio hasta el fin. Ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos, nuestra alabanza sea un olor fragante delante de ti. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 4:14. Dice: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Bendito
sea el nombre de Dios. Como el cielo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti
a pasar a la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. El culto va a ser maravilloso. Aleluya. Es hermoso alabar el nombre de Dios. Amén, aleluya. Pregunta, contésteselo usted mismo. ¿Qué siente alabar a Dios? No me lo diga. Contésteselo usted. ¿Qué siente alabar a Dios? Amén. Porque vamos a seguir alabando. Amén. Vamos a seguir alabando. Y el proverbista, escuche lo que decía. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, escuche esto, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Quieres seguir alabando a Dios? Amén, gloria a Dios. Allá no se escuchó bonito. ¿Quieres seguir alabando a Dios? Pues sigan alabando, pero ahora a través de escuchar Amén. la palabra del Gloria a Señor. Dios. Oramos a Dios Amén. por el mensaje y por los pequeños. Dios y Padre, una vez más puestos delante ante tu divina presencia, Señor, ahora ponemos nuestro corazón, el corazón de tu siervo, Padre, que ha de exponer tu palabra. Señor, tu palabra nos acaba de decir que es necesario buscarlo como a plata, como al oro, Señor, para entender, comprender el conocimiento de ti. Ayúdanos, Señor, a entender y a ser sabios, a poner oídos a darle, Señor, y no solamente eso, después ser hacedores de tu palabra. Guarda nuestro corazón en esta hora y permite que seamos receptivos conforme a la voluntad de tu Espíritu Santo, y todo lo hacemos para la gloria de tu nombre. Al mismo tiempo, Señor, estos pequeños que han de salir también con un corazoncito en ellos receptivo a tu palabra, y a los maestros, Señor, darles entendimiento y sabiduría para poder exponerles a estos pequeños también. Porque has hecho más de lo que te pedimos, te damos gracias a través de Cristo Jesús. Amén y amén.
haciendo, ya oraron. Bueno, está nuestra hermana Yolis. ¿Cómo sigue, hermana Yolis? ¿Ya cuántos meses? ¿2? 4 meses, ¿no? De que se cayó y... Bueno, ¿cómo le decimos a nuestra hermana Yolis? Bueno, ¿por qué no salen y le dan un abrazo? Ya nuestras hermanas de casa, salgan de un abrazo, un saludo, y a nuestra hermana Yolis. Siempre un abrazo te va a consolar, eso es una realidad. Un abrazo, un saludo. Ya 2 o 3 meses que no venía nuestra hermana Yolis, no tenía quien. Siempre nos va a fortalecer. Dios bendiga a los hermanos. Amén, aleluya. Ya no está presente después de No se la vaya a acabar, deje tantito para el regreso. Y la hermana Liz. Justo bueno, no vinieron algunos hermanos, pero bueno. Bueno, ahora su Biblia, hermano, y vayamos al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. ¿Ya lo tienen? Evangelio de Marcos. Me da gusto verlos y ya está mejor. Ya se ve más chamaco. 66. 65. No me quite los 65. No me los quite. Bueno, vamos a ver nuestra Biblia. Vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Seguimos hablando acerca del discipulado, de esos discípulos que son inquebrantables. Hace 15 días hablábamos acerca de un adorador inquebrantable. Recuerden que adorar no es qué bonito cantas, eso no es adorar. Qué bonito tocas, eso no es adorar. Adorar es cuando se bajan, se apagan los instrumentos y qué sigue durante el día. Eso es un adorador. Alguien que está todo el día meditando en el Señor, está dándole gracias en su corazón, en su mente, en sus labios. No deja de estar enamorado de Él. Ese es un adorador. Bien. Vamos a leer Marcos capítulo 1, verso 9. Cuando lo tenga, díganme. Bien, pues vamos a aprender algo un poquito. Marcos capítulo 1, verso 9. ¿Ya lo tienen? Bien. Antes de comenzar la predicación, permítanme explicarles un contexto histórico de lo que vamos a leer. A lo mejor algunos ya lo saben, pero otros a lo mejor no, sino para reforzar su conocimiento de lo que conocemos. Marcos capítulo 1, verso 9. Marcos capítulo 1, verso 9 dice lo siguiente: cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Antes de comenzar la prédica, permítanme compartirle un poquito un contexto histórico acerca de qué es Marcos o quién fue Marcos. Bueno, ustedes y yo sabemos que hay 4 evangelios: está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para su conocimiento, el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos. Ese fue el primer evangelio, 55 años aproximadamente después de Cristo. O sea, el último evangelio fue el evangelio de Juan, 90 años después de Cristo. Pues el primer evangelio fue el evangelio de Marcos. Ahora, como dato, este hombre se llamaba Juan Marcos. ¿Quién era? Bueno,
Él era uno, vamos a ver un poquito de historia, tantito para entender la predicación. Vamos a ver un poquito acerca de Marcos, quién fue este hombre, qué hizo. Es el primero que escribe, y el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas también se basaron en este Evangelio de Marcos. Bien, ¿quién fue Marcos? Bueno, antes de hablar de la predicación, ¿por qué se escogió este Evangelio de Marcos? ¿Quién es? Vayamos al libro de los Hechos, por favor, libro de los Hechos, capítulo 13, por favor. Libro de los Hechos, para que vayamos entendiendo el trasfondo histórico acerca de este Evangelio. Usted vino a escuchar la palabra y también vino a aprender, pero no solamente venimos a escuchar, a aprender, sino también vamos a aplicar. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy para mí? ¿Qué palabra, qué mensaje Dios me va a transmitir hoy? Antes de hacerlo, vamos a conocer un poquito de historia. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Hechos capítulo 13, verso 13. Vean, por favor, escuchen ahí. Escuchen. Verso 13 dice lo siguiente. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en un barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos escuchen bien, los dejó y regresó a Jerusalén. ¿Quién era Marcos? Bueno, Marcos era compañero de viaje. En ese entonces estaba Juan, estaba Pablo y estaba Bernabé. Y bueno, Marcos decide dejarlos. Ya no sigo con ustedes, ya no sigo. Voy a seguir, me voy a ir a Jerusalén. Quiere decir que se apartó Marcos. Más adelante, por favor, capítulo 13, verso 37. Verso 37. ¿Ya lo tienen? Perdón, capítulo 15, es capítulo 15, verso 37. Vimos que Pablo y Bernabé eran hombres que estaban llevando el Evangelio y Juan Marcos iba con ellos, pero se separó, los dejó para irse a Jerusalén. ¿Qué pasa con Marcos? Capítulo 15, verso 37. Por favor, escuche bien, dice lo siguiente. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Bien, aquí hay una discusión. Vemos que Pablo y Bernabé habían platicado, habían dicho, oigan, vamos a visitar nuevamente las iglesias donde hemos llevado el Evangelio. Entonces estaba Pablo y Bernabé quería llevarse a Juan Marcos y Pablo se quería llevar a Silas. Hubo una disputa porque Pablo no quería que Marcos o Juan Marcos los acompañara porque Marcos los había abandonado. Así como algunos, por ejemplo, abandonamos seguir el Evangelio y posteriormente, pues bueno, vamos a ver qué pasa con Marcos. Así pasa con algunos. Hubo una disputa por Juan Marcos. ¿Quién era? Bueno, ya vimos aquí, andaba con ellos de viaje, pero posteriormente hay una disputa de Pablo con Bernabé, se separan, ya no deciden estar juntos, Pablo se lleva a Silas, Bernabé era sobrino o era tío de Juan Marcos, lo dice la escritura ahí, era su sobrino. Y bueno, vamos a segunda carta de Timoteo. Hay una disputa fuerte por Juan Marcos. Segunda carta de Timoteo, por favor, vayamos. Ahora, ese hombre, Juan Marcos, para que vaya entendiendo el Evangelio de Marcos, segunda carta de Timoteo, por favor, capítulo 4. Segunda carta de Timoteo. Esta es una de las últimas cartas que escribe Pablo, porque ya Pablo ya estaba para ser ejecutado. Y en la segunda carta de Timoteo, capítulo 9, vuelve a escribir Pablo de Juan Marcos. Ahora, ¿quién es? Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer desde el verso 9. Dice Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Verso 10, Demas,
Me ha abandonado porque amó las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y luego dice, escuche bien, trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Bien, aquí, ¿quién era Marcos? Marcos era un ayudante de Pablo y Bernabé. Se separa Marcos, dice Marcos, ya no quiero ir con ustedes, se va a Jerusalén. Cuando vuelven a ir por segunda vez, Pablo y Bernabé tienen a Silas y tienen a Juan Marcos, y Bernabé se lo quería llevar y Pablo dice, no te lo lleves porque nos abandonó, no es confiable. Tienen una disputa, dice que ahí hubo una disputa fuerte, se separan, se va Pablo con Silas, se va Bernabé con Juan Marcos. Y bueno, pasa el tiempo y ahora vemos a Pablo acerca de Juan Marcos, que le dice a Timoteo, mira, me han abandonado, solo Lucas está conmigo, tráete a Juan Marcos cuando vengas, porque es de mucha ayuda en mi ministerio. Es decir, que ese hombre que se había rajado, se arrepiente otra vez, regresa. Y ahora, ¿quién es Juan Marcos? Como un trasfondo histórico. Para los que no sepamos quién es Marcos, el apóstol Pedro también escribe de él. Por favor, nada más esta cita ya. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro más adelante, por favor, capítulo 5. ¿Quién es Marcos? ¿Cómo se escribió el libro de Marcos o el Evangelio de Marcos? Bueno, según los historiadores, según la tradición, Marcos escuchó muchas referencias de Pedro, muchos sermones, muchas pláticas de Pedro, y fue inspirado a escribir el primer evangelio. Recuerden que el Señor no escribió nada, pasaron muchos años, y el primer evangelio que se escribe es el Evangelio de Marcos. ¿Cómo se refiere el apóstol Pedro de Marcos? Por favor, capítulo 5, primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 13. Bueno, desde el verso 12, me gusta leer un poquito. Les escribo y les envío esta breve carta con la ayuda de Silas. Silas era colaborador también de Pedro, a quienes les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esa gracia. Verso 13. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos. ¿Dónde se escribió la carta de Marcos? Probablemente en Roma. Dice ahí, la iglesia hermana en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. ¿Quién fue Marcos? Bueno, Pedro lo tenía como su hijo, como un hijo espiritual. Les manda saludos mi hijo Marcos. Hoy ya tenemos una referencia, tenemos un contexto de la carta de Marcos. Es lo que vamos a hablar. Si no sabíamos esos datos, bueno, hoy lo aprendió. ¿Quién fue Marcos? Bueno, el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribe con referencias, según la historia, de prédicas de Pedro, de consejos, de sermones de Pedro, porque, miren, Juan Marcos, o este evangelio de Marcos, establece un paso rápido, así rápido, para su historia, es decir, pasa por alto los detalles sobre el nacimiento del Señor, cómo nació, su genealogía, etc. Marcos se va rapidísimo hacia el bautismo del Señor y su ministerio. Ahora sí, regresamos por favor al Evangelio de Marcos y vamos a empezar con la predicación. Hablamos rápidamente acerca del contexto para tener un dato, así como que una referencia acerca de Marcos, lo que vamos a hablar ahorita. ¿Cuántos alaban a Dios? Si alguien no lo sabía, hoy se lleva información a su casa,
decían, oye, yo no sabía que era el primer evangelio, yo no sabía quién era Juan Marcos, etcétera, etcétera, y cómo lo tenía Pedro, cómo se escribe. Bueno, algunas Biblias hablan que, pues, la fecha en que se escribe es en el año 55 al año 65, probablemente después de Cristo, y el último evangelio que se escribe es el evangelio de Juan. Antes de que se escribiera el evangelio de Juan ya se habían escrito algunas cartas. Pero bueno, vamos a hablar acerca de este evangelio de Marcos. ¿Ya lo tienen? Capítulo 1, verso 9. Entramos en la predicación. ¿Cómo se llama? Si pueden poner atención, es impulsados a servir. Quiero hacer una pregunta antes de comenzar. ¿Qué lo impulsó hoy a venir aquí? ¿Qué lo impulsa a usted a meditar en la Escritura? ¿Qué lo impulsa a usted a orar? ¿Qué lo impulsa a usted a compartir? ¿Qué lo impulsa a usted a perseverar? Piense tantito, medite. ¿Qué lo impulsa? Impulsar, entendemos la palabra como empujar, como que te están animando, alentando, hey, adelante, adelante, avanza. Impulsados a hacerlo. Vemos en Marcos capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente: cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el Jordán. No entramos en detalles en este evangelio. Marcos entra rápido, sin detalles, porque el propósito de Marcos era demostrar que Jesús es el siervo y que Jesús es el Hijo de Dios. No entro en detalles como Mateo, que desglosa la genealogía de Cristo, etcétera, etcétera, y Lucas, que era un gentil, un médico, como un investigador que se dedicó a investigar de diferentes lados, diferentes fuentes, y poner en orden todo lo que había sucedido. Marcos, sin embargo, se va más rápido, no habla de los detalles de su nacimiento y se enfoca más acerca del bautizo, en la tentación rápido y en el ministerio del Señor. Bien, dice que fue a Juan el Bautista para que fuera bautizado, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Tengo una pregunta: ¿por qué Juan bautiza al Señor? ¿Por qué el Señor permite ser bautizado? Si nosotros entendemos que uno que se bautiza es alguien que ya escuchó el Evangelio, se arrepintió, ha tomado un discipulado, y el bautismo es que está decidido seguir a Cristo. Lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué simboliza el bautismo? Es la muerte al pecado, la sepultura, la resurrección de una nueva vida. Eso es el bautismo. El bautismo es: estoy decidido a seguir a Cristo. Quiero sufrir con Cristo, quiero morir con Cristo. Ese es el bautismo. Cuando alguien se bautiza, ya comprendió que es el bautismo. Es alguien que oye el Evangelio, se arrepiente, Dios trata con él. No es emocionalismo, como muchas veces lo hacemos, o lo hicimos, de que se predica en una campaña, pasan 50 y después entréguense a Cristo y luego a bautizarse. No, dijo el Señor: vayan, hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enseñen a los nuevos discípulos. Ese es el orden que mandó el Señor. Bueno, ¿qué hacíamos? ¿O qué se hace? Se predica, arrepiéntete, entrégate a Cristo, ya se arrepiente, bautízate para que seas salvo. El bautismo no salva. No salva. Porque una muestra es que cuando estaba en la cruz el Señor, había dos malhechores con él. Uno de ellos se burló, otro reconoció: Señor, nosotros merecemos este castigo porque somos ladrones. Lo reconoció. Y uno de ellos dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. No se bautizó, no se congregó, no tuvo pastor, no fue discipulado, etcétera, etcétera. Pero ese hombre le creyó al que estaba en la cruz. Porque el evangelismo trata de arrepiéntanse y crean. El bautismo es
el primer paso para servir al Señor. Yo quiero servirle. Bueno, te bautizas, pero corres el riesgo de, siendo bautizado, a partir de ese momento van a comenzar las críticas, tentaciones, luchas, ataques, desánimos, desalientos. ¿Por qué, hermano? Porque lo vas a hacer público, no te avergüenzas. Hoy me quiero bautizar, yo me quiero bautizar. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Amén. No solamente a sufrir, sino a morir por Cristo. Ese es el bautismo. Y hoy hacemos del bautismo que cualquiera se bautiza y parecen diablos remojados. Entran, salen y son lo mismo. No, el bautismo no me salva, el bautismo no me cambia. Quien me cambia es la palabra a través de su Espíritu Santo. Quien me cambia es Cristo. Bien, vemos a Cristo. ¿Por qué se bautizó? Simplemente por identificarse con la humanidad. Que Él no cometió pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Vamos a leer el verso 10, por favor. Vamos al verso 10. Impulsados a servir. Ya estás decidido, ya te bautizaste. No estás decidido, aún no estás impulsándote para servir. Bien, verso 10. Cuando Jesús salió del agua, escuché bien, vio que el cielo se abrió. Esta es una palabra que vamos a compartir hoy. Y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. No era una paloma. ¿Cómo descendía? Como paloma. No es una paloma. Corría como gacela. No era una gacela, corría a la velocidad de la gacela. Come como puerco. No es un puerco, come como esos animales. Descendía como paloma. Vean una paloma descender. Si han ido al centro, ven descender, por ejemplo, a las palomas, como desciende. El Espíritu Santo descendía como paloma. Bien. Verso 10. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría. Hermano, vean aquí. Esta es una pregunta. Piense también. Medite. ¿Cuántos de nosotros queremos ver que los cielos se abran para nosotros? Yo quiero que el cielo se abra para mí. Hay puertas cerradas y hay puertas que se abren, ventanas que se abren. Y ahí sucede algo. Cuando el Señor se bautiza, sube del agua, dice que se abren los cielos y el Espíritu Santo desciende de una forma corporal sobre Cristo. Yo pregunto, hermano, ¿queremos que los cielos se abran? La respuesta es muy sencilla. Es sí. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿estamos dispuestos a servirle al Señor? Porque el Señor Jesús, antes de bautizarse, no era nadie. No estaba ahí, no figuraba públicamente. Cuando se bautiza, figura públicamente, comienza el ministerio. Porque comenzamos a servirle. Yo quiero ver cielos abiertos, yo quiero tener el Espíritu Santo en mí. Hablamos y decimos, es que el Espíritu Santo está en mí. Bueno, cuando tú entiendes para qué viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, para al final poder entender, testificar sin miedo de Cristo. Porque antes sin Cristo nos da miedo, nos avergonzamos. Pero dice el Señor, van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo como paloma. Y verso 11, escuche bien. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me has dado gran gozo. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué se tuvo que hablar así? ¿Por qué tuvo Dios que hablar así? Dice en el Evangelio de Juan que nadie ha visto al Padre. Nadie lo ha visto. Pero si hay una voz desde el cielo, se abre, y eso fue algo sobrenatural. Tú eres mi Hijo amado y
me das gran gozo, o me complaces. Quiere decir que ninguno de nosotros, ningún ser humano, ha complacido tanto al Padre como Jesucristo. Ninguno. Les comenté el testimonio de un pastor, muchas veces lo comenté, estaba orando, el Señor se aparece con él y le dice, ¿cómo quién quiere ser? Señor, yo quiero ser como Abraham, el padre de la fe. ¿Sabías que Abraham me falló? Señor, quiero ser como Noé. ¿Sabías que Noé me falló? Señor, quiero ser como David, por mi corazón. ¿Sabías que David me falló? Quiere decir entonces que todos le hemos fallado. Y nadie complace al Padre como al Hijo. Y esa voz, hermano, es para confirmar la identidad divina de Jesucristo. No estaban los apóstoles, estaba Juan el Bautista y la gente que estaba ahí. Pero no estaban los apóstoles, no estaban los discípulos. Estaba comenzando el ministerio. Este es mi Hijo amado. ¿Dónde otra vez escuchamos esa voz? Por favor, ahí mismo en Marcos, capítulo 9, verso 7, por favor. Usted conoce el trasfondo de ese contexto que es la transfiguración. Se va el Señor con unos discípulos. Se va el Señor con unos discípulos a un monte y tiene una transfiguración donde aparece Elías y Moisés. Moisés y Elías ya están muertos. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se apareció? Recuerde, es una visión. Una visión. No es que estén vivos ahí, no, es una visión. Cuando los discípulos que van con el Señor lo ven, que era Pedro, Juan y no recuerdo el otro discípulo, Santiago, dice que es Pedro, Santiago y Juan. Dice que cuando vieron al Señor ya transfigurado, a Elías y Moisés, y los cubre una nube, yo no me puedo imaginar esa voz. Verso 7 dice lo siguiente: luego una nube, Marcos 9:7, luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo a él. ¿Quién lo está diciendo? El mismo Padre. Este es mi Hijo, escúchenlo a él. ¿A quién debemos de escuchar? A Cristo. Dios, habiendo hablado, dice Hebreos, de muchas maneras a nuestros antepasados por los profetas, hoy nos ha hablado directamente por el Hijo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Escúchenlo a Él. ¿Qué es lo que el Padre quiere? Escúchenlo a Él. Tenemos que escucharlo a Él, sí. Hoy, por ejemplo, he escuchado decir que Dios me dijo, Dios me habló. A veces se nos hace tan fácil decir, Dios me dijo, Dios me habló. Hermano, yo no puedo entender una voz audible que me hable a mí directamente, que yo no vea dónde está. Hermano, nos impactamos. Estos discípulos, dice ahí que Pedro respondió, según lo que se escribe, que Pedro: Señor, bueno es para nosotros, es maravilloso que estemos aquí, pero si quieres hacemos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Dice que lo dijo por temor, por miedo de lo que estaba pasando, porque no tenía que decir. Hermano, la voluntad del Padre es óiganlo a Él. Pregunto, ¿realmente lo estamos escuchando, hermano, a Él o a quién estamos escuchando? Óiganlo a Él. La pregunta, hermano, que voy a hacer: ¿por qué vino Jesucristo? Lo vemos ahí, ya.
toma la decisión de bautizarse, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo sobre él, se oye una voz, y esa misma voz se replica en otro pasaje: este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. Bueno, tengo la pregunta: ¿por qué vino Jesucristo? ¿A qué vino? Si ya vimos que todos nosotros hemos fallado, todos somos pecadores. Bueno, por favor, acompáñenme una cita más. Vayamos a Romanos capítulo 5. Llévese esto a su corazón, lléveselo para la semana. ¿Para qué vino el Señor? Romanos capítulo 5, por favor, verso 6. Romanos capítulo 5, verso 6, dice lo siguiente: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. ¿A qué vino Cristo? A salvarnos. ¿Por qué? Porque éramos incapaces de salvarnos. La ley no salva. La ley no nos salva, lo hemos hablado, lo dice la Escritura. Pablo lo dijo en Romanos varias veces en las ciertas cartas: la ley no nos salva, quien nos salva es Jesucristo. Si queremos guardar la ley y hacernos justos delante de Dios, y ofendes en un punto, te haces acreedor en todos. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Entonces, ¿qué estamos viendo? Impulsándonos a servir. Ya hablamos del contexto histórico de Marcos y regresamos, por favor, vámonos a Marcos. Usted quiere servir y mire lo que le va a pasar. Estamos aquí: pastor, yo soy un discípulo de Cristo. Bien, hasta ahí todo está bien. Ya nos bautizamos, todos, casi la mayoría, ya nos bautizamos. Muy bien, regresamos a Marcos capítulo 1, nuevamente, verso 12. ¿Cómo se llama el tema? Impulsados a servir. ¿Qué te impulsa a servir? ¿Qué te impulsa a orar? ¿Qué te impulsa a ayunar? ¿Qué te impulsa a escudriñar? ¿Qué te impulsa a evangelizar? ¿Qué te impulsa? No, así es mi corazón. No, tu corazón es engañoso y perverso. Tus emociones van arriba y van abajo. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy no me siento bien, no voy a la iglesia. Hoy no me siento bien, hoy no oro. No, no estás impulsado por lo que debemos de ser impulsados, sino estamos siendo impulsados por nuestro corazón. Y eso es engañoso y perverso. No se trata de ánimos o que estés motivado. No, yo estoy motivado. Se trata de disciplina. La disciplina vence la motivación. Yo puedo estar muy motivado, oh, qué bárbaro, pero la disciplina es, aunque yo no esté motivado, que no tenga ánimo, no tenga ganas, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Tengo un problema, soy disciplinado a la cierta hora y hago esto, aunque no entienda, aunque esté cansado, aunque esté lloviendo. ¿Qué me impulsa a servir? Por favor, vea la respuesta del verso 12. Luego, ¿quién? ¿Luego quién? El Espíritu, dice ahí, lo impulsó a ir al desierto. Tengo esta pregunta otra vez: ¿por qué lo llevó al desierto? ¿Por qué? Y aquí es donde estamos algunos todavía en el desierto. ¿Qué es el desierto? Literalmente, hermano, usted lo puede ver. Si nos vamos a otro lugar, por ejemplo, aquí en el norte del país, hay lugares muy desérticos, donde volteamos y no vemos absolutamente nada más que todo árido, un fuerte calor, y vemos animales ahí como grandes iguales. No vemos agua. Pero ¿qué hay en el desierto? Absolutamente nada. ¿Y por qué lo llevó al desierto? Tengo esa pregunta, siempre la tuve. ¿Por qué lo llevó al desierto? ¿Por qué?
qué? ¿Habrá un pasaje, pastor, que nos ayude para poder entender por qué los llevó el Padre o el Espíritu? ¿Por qué los llevó al desierto? ¿Por qué? Hay una pregunta. Hermano, tal vez estamos pasando por un desierto. No un desierto literal, pero un desierto donde a veces no hay nadie a tu alrededor. No cuentas con tu familia, no cuentas con amigos, no hay dinero, no hay comida, no hay nadie que te ayude. Aunque vemos personas a nuestro alrededor, pero nos sentimos en un desierto. Eso pasa, donde no puedes comentarle nada a nadie de cómo te sientes. Te sientes solo, te sientes vacío. Decía alguien, puedo tener mucho dinero, pero el dinero no te compra la felicidad. Estoy vacío. Puedo no tener dinero, estoy sano, gracias a Dios, pero me siento deprimido. Hay personas que están pasando en ese desierto, hermano, y es necesario, porque si ya comenzamos a servir, así como lo hemos visto con el ejemplo del Señor, se decide bautizar, después se abren los cielos, vienen las bendiciones, viene el Espíritu Santo a nuestra vida, nos impulsa a servir. ¿Quién? El Espíritu. Pero atravesamos por un desierto. ¿Qué hay en el desierto? ¿Por qué se nos tiene que llevar a un desierto? Por favor, esta cita más, y ahora sí prometo ya no. Deuteronomio capítulo 8, por favor, que avale lo que estamos diciendo. Deuteronomio capítulo 8. ¿Ya lo tienen? ¿Por qué nos lleva el Señor a un desierto? ¿Por qué? Hermano, usted se ha sentido solo. Yo también me he sentido solo. Estamos rodeados de personas, pero nos sentimos que no tenemos apoyo de nadie. A lo mejor no tenemos dinero, no tenemos confianza en alguien, a lo mejor nadie me comprende, nadie me entiende y quiero estar solo. A veces estoy con personas y me siento solo. Nos sentimos así. Yo creo que usted en la semana, en este año, se ha sentido en un desierto así. ¿Pero cómo? Bueno, ¿para qué se nos lleva a un desierto, hermano? Deuteronomio capítulo 8, por favor, verso 2. Bueno, lo voy a leer desde el verso 1, porque son dos versículos. Verso 1. Capítulo 8, verso 1. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy, entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Verso 2. ¿Por qué se nos lleva a un desierto? Miren lo siguiente. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Hermano, cuando estamos en el desierto, Dios nos lleva para que nos atrae a Él. En el desierto, hermano, es cuando nos enamoramos de Él. Nos atrae, nos prueba, nos enseña, nos muestra lo que hay en nuestro corazón. Hermano, en el desierto tú maldices o bendices. Cuando no tienes, tú vas a bendecir o a maldecir. Tú tienes dinero, tú bendices. No tienes dinero, ¿qué piensas? ¿Maldices o bendices? ¿Amas al dueño del oro de la plata o amas lo que Él te da? Me dé o no me dé, yo lo amo a Él. No amemos el regalo, amémoslo a Él, por lo que Él es. Cuando tenemos, somos felices y estamos contentos, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos dinero, tenemos una familia, pero cuando ya no lo tenemos y estamos solos, Dios nos prueba para ver qué hay en nuestro corazón.
Y dice ahí, para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerás sus mandamientos. ¿Por qué lo llevó el Espíritu al desierto del Señor? Para que el Señor venciera el pecado y venciera la tentación y venciera a Satanás. En el desierto somos tentados, o mientes o dices la verdad. O eres honesto o no. O eres íntegro o no. Para averiguar, para saber qué hay en tu corazón. Si en lo poco somos fieles, el Señor en lo mucho nos pondrá. Me siento solo, pastor. Y así nos hemos sentido, con una enfermedad, con una crisis económica, con una crisis familiar, con una crisis personal. Quizás alguien está luchando en depresión, en ansiedad. Me siento que hasta he escuchado decir, pastor, ya siento que Dios no me ama. Y están muy severos. En el desierto no vemos a nadie, gritamos. Pero Dios no nos lleva al desierto para destruirnos, sino nos atrae a Él. Cuando nos sentimos solos, vacíos, cuando no tenemos el apoyo ni de la iglesia, ni de mi familia, ni de amigos, me siento solo. Pero Dios nos está probando. Yo digo servir al Señor, usted va a servir al Señor. Y vamos a pasar por un desierto, pero no para que seamos destruidos. En el desierto se carecen necesidades. Hermano, ¿qué va a valorar más una persona que está en el desierto? 40 días sin tomar agua, sin comer. ¿Qué va a valorar más? ¿Un vaso de agua o $1.000.000? Un vaso de agua. El dinero no me interesa, no me importa, yo quiero esto. Y miren que el Señor fue tentado en la comida, fue tentado en posesiones, fue tentado en las cosas del mundo, y el Señor venció, demostrando cómo se vence el pecado, la tentación y a Satanás. Escrito está, escrito está. Iglesia, ¿cómo vamos a vencer? Escrito está. Impulsados a servir. ¿Qué te impulsa a servir? Si es el Espíritu Santo, te va a llevar a un desierto. O vas a bendecir, o vas a maldecir, o vas a bendecir. O te vas a quejar, o vas a dar gracias. ¿Qué hay en tu corazón? Dijo el Señor que de la abundancia del corazón, ¿qué? Ahora la boca. Yo conozco a alguien que se le salen sapos y escorpiones cuando le viene una crisis, cuando le viene un problema. Aquí bendicen, bendito sea Dios, alabado sea Dios, oh, gloria a Dios. Pero ¿qué tal cuando le viene una crisis? ¿Qué tal cuando le viene un problema? Se le salen sapos y escorpiones, hijo de pi. Eso es lo que hay en su corazón. ¿Cuánto alaba a Dios? Amén. Dios. Regresamos a Marcos porque los veo con cara de este pastor ya se enojó conmigo. Tiene una cara muy fea hoy. Marcos capítulo 1, seguimos en Marcos. Verso 12. Luego el Espíritu le impulsó a ir al desierto. ¿Por qué? Bueno, fue a traernos a Él, ahí nos enseña, nos prueba, ya lo vimos, nos muestra lo que hay en nuestro corazón. Ahí es donde Dios habla a nuestro corazón. Y bendito sea Dios que cuando estamos en el desierto, Dios nos enamora. Dice en el libro de Oseas, yo lo llevaré nuevamente al desierto y ahí la enamoraré. Porque en el desierto todos se pueden abandonar, todos se abandonan, pero menos Dios. Vamos a ver el siguiente versículo.
Verso 13, por favor, verso 13. Donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban, siendo tentado. Una cosa es probar y otra cosa es tentar. Dios no tienta a nadie, Dios nos prueba para ver qué hay en nuestro corazón. La tentación es, escuchen bien, ¿qué es pecado? Es quebrantar y infringir la ley, rebelarse ante Dios. Hermano, ¿es pecado ser tentado? No. Pastor, estoy siendo tentado. Eso no es pecado. Voy a poner un ejemplo. Mándale a hacer una cervecita, ¿es pecado? Yo le estoy diciendo, mándale a hacer una cervecita, ¿es pecado? ¿Qué es pecado? Ceder a la tentación. Puedes estar en una fiesta con tus amigos, etcétera, y no quemarte. Puedes estar conviviendo con personas pecadoras y no quemarte. Das testimonio. Aunque vengan las tentaciones, tú te mantienes firme. ¿Qué te hace estar firme? Dijo el Señor, oren para que no entren en tentación. ¿Por qué caímos? Porque dejamos de orar. Y si no estamos orando, créeme que estás en pecado, estás cediendo a la tentación. Si tú te crees fuerte, no es cierto. Mire que dijo el apóstol Pablo, el que esté fuerte, mire que no caiga. Pero somos débiles y somos frágiles. Y si no estamos orando, usted y yo estamos en tentación y estamos cediendo. ¿Cuántos alaban a Dios? No me diga que usted es más fuerte que el Señor. No me diga que usted puede más que el Señor. Esto lo hemos vivido. Usted quizás a lo mejor tiene su experiencia. Cuando usted cae, no me va a decir, pastor, yo caí en esto. Usted no me va a decir. Pero hay una parte de la escritura que dice que aquel que cubre su pecado no prospera, pero aquel que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Impulsados a servir. Comenzamos a servir. Vamos a ser llevados a un desierto. Pero en el desierto Dios estará con nosotros, nos va a fortalecer, nos va a animar, pero también vendrá la tentación en él. No estamos exentos de ser tentados. Y hoy en esta generación estamos siendo tentados cada minuto. En el celular estamos siendo tentados cada minuto, cada momento. Púchale aquí, está siendo tentado. Cuando vamos en la calle, usted dice, no traigo celular, pero ven muchas jóvenes, muchas mujeres, eres un hombre, y no te ve nadie, estás siendo tentado. En tu trabajo, dice un dicho en México, el que no tranza no avanza. Eso no funciona en un cristiano. Siendo tentados. Eso que demostró, termino, su victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y hay tentaciones en nuestra vida, hermano. Doy gracias a Dios cuando lo entendí. Doy gracias a Dios al Eterno. Que hay tentaciones que llegan a nosotros que Dios no permite. Y hay tentaciones que llegan a nosotros que Dios las permite. Si llegaran esas tentaciones a tu vida que Dios no permite, ya estuviéramos destruidos. Y gracias a Dios por ello.
porque Dios no pondrá carga sobre nosotros que no podamos llevar. Y por último terminamos, por favor, verso 14, verso 15. Terminamos. Impulsados a servir. Si ya estoy siendo impulsado por el Espíritu Santo, entonces ustedes y yo, la iglesia, nos convertimos en testigos de Cristo. Verso 14 y verso 15 dice lo siguiente: más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Verso 15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de dirección. Una persona que va en una dirección, oye, arrepiéntete. En el Antiguo Testamento es vuélvete, volverse. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántos la van a Dios? Los veo medio raros. ¿Qué le impulsa a estar aquí? Si es el Espíritu Santo, hermano, usted está siendo impulsado para servir a Cristo. Amén. Para servir al Eterno. Y ahí nos dice que Jesucristo, cuando entró ya en Galilea, predicó públicamente. ¿Qué le impulsó? El Espíritu Santo. No se avergonzó de nada. Fue el testigo fiel. Y su mensaje es: arrepiéntanse y crean. Ese es el mensaje. Hoy tenemos un mensaje suave que no afecte a las personas, que no los lastime, que no los ofenda. Tenemos el evangelio suavité, no quita las manchas, pero huele bonito. Póngase de pie un momento. ¿Qué nos impulsa a estar aquí, hermano? Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Yo necesito ser impulsado por Dios. No necesitamos ánimos de otra persona. Necesito ser impulsado por Dios, por ese Espíritu Santo. Él me va a llevar al desierto. Él hablará a mi corazón. Él me ayudará con las tentaciones. Y Él me ayudará a testificar, impulsados para servir. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no nos engañemos. No estamos siendo impulsados para servir. Y si usted sirve bajo condiciones, bajo pretextos. Pero cuando el Espíritu de Dios está en usted no busca cargos en la iglesia. Usted sirve y testifica aquí y donde quiera que vaya. Usted es un testigo de Cristo. Y van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me van a hacer testigos. Alguien que no se avergüenza, alguien que testifica de Cristo, que es impulsado por el Espíritu de Dios a testificar, a hablar. Viene la tentación, está en oración, resiste. Y ese hombre que resiste o esa mujer que resiste, cuando venga la tentación, recibirá una corona, dice la carta de Santiago. Hermano, ahí en su lugar, cierre sus ojos un momento, meditemos. ¿Qué nos impulsa a servir? ¿Mi corazón? ¿Mis ánimos? ¿Hoy cómo me siento? Si hoy me siento bien, yo voy. Si me siento mal, no voy. Si me siento bien, yo oro. Si no me siento bien, no oro. Si estoy contento, hoy voy a leer. Si no estoy contento, no voy a leer, no voy a investigar. Si estamos siendo impulsados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, estamos siendo impulsados a servir. Esté enfermo o no esté enfermo, o esté sano, yo le sirvo. Tenga dinero o no tenga dinero, yo le sirvo. Tenga trabajo o no tenga trabajo, yo le sirvo a ese Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre, porque pudimos ver qué nos impulsa, Señor, qué nos impulsa a servir.